Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Esta semana traigo para todos ustedes Joe Shuster. Una historia a la sombra de Superman. Chécalo. Editado en 2018 por D-Books, esta edición es en tapa dura y nos muestra la historia de la creación del personaje más importante de superhéroes, Superman. Julian Bullock en el guión y Thomas Campy en el dibujo crean esta historia documentándose y llevándonos por el Cleveland de los años 30 para mostrarnos cómo un joven Joe Shuster conoce a un Jerry Siegel y comienzan la creación de este gran personaje. Dentro de esta historia también vemos la parte oscura. Pero, ¿quiénes son los autores de este cómic? Julian Bullock nació en Alemania. De padres colombianos, Julian explora los aspectos de la identidad y el patrimonio a través de sus trabajos fotográficos y como escritor. Sus trabajos pueden verse en medios como New York Post, President's Magazine o Brook Knight. Vive y trabaja en Nueva York. En 2015 firma su primer cómic titulado Ghetto Brothers. En 2018 firma Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman. Thomas Campy nació el 8 de diciembre de 1975 en Ferrara, Italia. Se graduó como profesor de arte, grado Artes Aplicadas, en el Instituto de Arte Dosso Dossi en 1995. Lleva dibujando cómics más de 14 años y su trabajo ha sido publicado en numerosos países. Su primer trabajo de historieta fue el título Men the Seeker, y después comienza a ilustrar las aventuras de la criminóloga Julia en 1998, creado por Giancarlo Bernardi. Colabora con Fredrik Brennmaud en la adaptación de Guerra y Paz en 2006. En 2008 siente la necesidad de viajar y así se instala por un periodo en China, país que le inspira una serie de relatos cortos para la revista italiana Animals. En 2011 participó en el proyecto solitario Magnitude Night, una colección de ilustraciones dedicadas a las víctimas del terremoto en Japón. En 2014 fue uno de los 21 nominados en el galardón Spectrum y fue el único artista europeo catalogado en cómic. En 2018 firma junto a Julian Bullock de Joe Shuster, una historia a la sombra de Superman. Actualmente trabaja en colaboración con Vincent Savaus en El Despertar y tras conseguir una visa de talento distinguido es residente permanente en Sydney, Australia. Y bueno, la verdad que al final esta es una gran historia, ya que nos muestra esas inquietudes de estos dos jóvenes por crear este personaje, más que por crearlo, por ser parte de este mundo de las historietas que ellos tanto amaban, ¿no? Y bueno, al final, sintetizando, esta es una historia, un cómic, en donde se refleja una lucha injusta entre un par de muchachos que tratan de vivir de su arte y pues las corporaciones que los explotan de manera muy sintética. Acá vamos a encontrar un dibujo de Thomas Campy muy padre. Al principio vamos a ver cómo nos muestra a un Joe Shuster en una época de los 70s, en donde lamentablemente lo primero que vemos de él es que está vagabundeando, durmiendo en un parque. Un policía pues se acerca, conversa y le invita una sopa, y eso es el pretexto para preguntarle a qué se dedica. Él dice dibujo cómics, alguno que yo conozca, y le hace este pequeño boceto de Superman, y aquí comienza toda la historia cuando le pregunta: ¿usted creó a Superman? Y viene todo. Como vemos aquí, nos marca un tipo de dibujo más luminoso, el trazo con plumilla, ¿no? Así también un poco tembloroso y más densidad de color, ¿no? Cuando nos vamos a la parte ya comenzó la historia,
Vemos realmente unas acuarelas, no hay ya línea que defina, solo es el color el que nos marca los volúmenes, pero lo hace de todo en este tono un poco apagado, ¿no? Que nos da esa atmósfera o nos remonta a historia vieja. Y bueno, eso en cuanto a dibujo me gustó mucho. Vemos aquí también cómo está el pequeño Joe Shuster en medio de todas las historietas que él leía, ¿no? Vemos a Little Nemo, por ejemplo, del cual él más tarde afirmó que era una de sus más grandes inspiraciones, junto con Milton Caniff y un ilustrador, que ahorita se me fue el nombre, muy importante en las revistas de ciencia ficción. Aquí vemos su primer contacto con Jerry Siegel, donde lo bulean, y bueno, es la típica historia, parece ser, del joven enclenque que es buleado por los grosos de la escuela, ¿no? Por los vivales. Y bueno, así va este cómic, ¿no? Nos va mostrando toda su historia, estas partes en que ellos van jugueteando, creando, se animan, se conocen ellos también, uno se respeta por la imaginación que tiene al escribir, y Jerry Siegel a Joe Shuster por su capacidad de dibujo. Y también vemos aquí cómo el eje principal es Joe Shuster, porque el guionista Julian Bolog, pues cuando comienza a tener esta inquietud de crear esta historia, viaja a Cleveland, ¿no? Teniendo la idea de pisar los pasos del autor. Pero cuando llega a Cleveland se encuentra con un lugar totalmente distinto, totalmente marginal, pobre, en su mayoría ya también poblado por habitantes afroamericanos, lo cual hace más difícil que él pueda pues seguir los pasos, ¿no? Aún así, en Cleveland actualmente hay una asociación que busca rescatar los lugares donde estuvieron estos dos autores, pues para proclamar que Superman no es de Krypton, sino de Cleveland. Y es una asociación privada que busca mantener estos lugares pues como patrimonio y también como eje para abrir lo que sería una pues incipiente ¿cómo se dice? Forma de turismo, ¿no? Para que la gente se acerque a la casa de los autores de Superman. Bueno, en esta búsqueda coincide que conoce esta asociación y se da cuenta o le avisan de que hay un montón de acervo de Joe Shuster en la universidad, en lo que es el acervo de cómic. Hay muchas cosas de Joe Shuster. Entonces él llega, habla con la directora, él tiene acceso y conoce un montón de cosas de Joe Shuster, ¿no? Entonces esa es la parte principal de por qué nos cuentan esta historia a partir de la vida de Joe Shuster. Él tiene acceso a cartas a un montón de personas que se estuvo comunicando, contando sus logros, contando sus tristezas, también implorando ayuda por las deudas en las que él estaba, y eso le permite profundizar más en Joe Shuster y de esa manera hacer esta historia, ¿no? También vemos acá cuando ya ha llegado la manera o el momento de de que sale Superman, lo mandan a la editorial, que en esa época se llamaba National, y bueno, aquí es donde comienza la gloria y el infierno, ya que por un lado, pues Superman se vuelve un personaje fabuloso, rompedor de ventas, trastoca todo y se vuelve así un éxito, ¡pum!, ¿no? Brutal. Aquí mismo te dan datos duros en donde se supone que había un cierto tiraje y lo habitual era esperar que se vendiera pues el 50% por lo menos, ¿no? Si se vendía un 40 ya era ganancia, si se vendía el 50 ya era un éxito. Y simplemente el Action Comics 1 logró ventas del 70% del tiraje general. Esto provocó que se reeditara más y que estuviera más tiempo de exposición en los kioscos, ¿no? En los puestos de revistas. Entonces también es interesante cómo actualmente pues se editaron muchísimos, ¿no? Muchísimos. Podría decir que hasta millones de ejemplares de Action Comics. Y al pasar del tiempo, pues ahora son pocos, ¿no? Y yo creo que es el artículo de coleccionismo más caro de todo el mundo comiquero, ¿no? Y bueno, hay cómics de Action Comics que se han vendido hasta un poco más de 2,5 millones.
Entonces también eso es todo un hito, ¿no? Cómo este personaje rompe y crea un nuevo género que es el de los superhéroes y además con el paso del tiempo se vuelve todavía el artículo más codiciado, ¿no? Y costoso. Pero bueno, dentro de todo el rollo que va aquí en la historia, nos va mostrando esto y cuando llegan, acá ya vemos los primeros bocetos de Joe Shuster de Superman y Clark Kent. Y aquí es donde por fin logran vender su historieta que tocaron varias puertas y también ya un poco los agobiaba la parte económica en sus vidas. Y cuando National les dice, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer este contrato pues previo, ¿no? Para hacer las cosas bien, en donde ellos cedían los derechos y ellos dijeron, bueno, mira, vamos a dejarlo así, ya después arreglamos eso. Lo que ellos no esperaban era que pues realmente fuera un hitazo, ¿no? Así brutal. Y eso hace que National pues también tenga pues ciertas actitudes con ellos, ¿no? De simplemente abrirlos, de humillarlos, de explotarlos. Y cuando ellos van y reclaman los derechos, le dicen, mira, ya firmaste, ya tejones. Lo que sigue, yo te puedo dar un contrato por 10 años, ahora sí que de exclusividad para que trabajes para mí y sigas creando las historias de Superman y más aventuras. Entonces ellos a regañadientes dicen, bueno, ok, por lo menos nosotros mantenemos toda la parte creativa. Y así están trabajando 10 años produciendo material para el cómic de Action Comics, para las tiras dominicales y para otros productos que se fueron creando y se fueron ampliando a lo largo de estos 10 años. Llega un punto en el que ya empieza a ser insostenible y llega la guerra. La Segunda Guerra Mundial hace que Jerry Siegel sea reclutado y lo manden al frente, aunque él logra estar en Hawái escribiendo para la milicia. En esa época, pues Joe Shuster no va a la guerra porque tiene problemas de vista, es más frágil todo esto y no es apto. Pero en National lo hacen dibujar Superboy, una obra que Joe Shuster había ya tratado de venderle a los editores, ¿no? de que lo hicieran, pero en su ausencia ellos aprovecharon, crearon al personaje y así es como también nuevamente dejan fuera de las regalías del pastel a Jerry Siegel, y Joe Shuster pues tampoco recibe ningún crédito, ¿no? Pero bueno, así es donde comienza esta pesadilla, ¿no? Después de ver la parte bonita, la parte idealizada de los jóvenes que se imaginan, que conversan, que trabajan día y noche para lograr tener el personaje, llegamos a la parte en donde se enfrentan a las ventas y a la avaricia de la editorial. Y también este cómic nos da un poco de datos de quiénes eran los dueños de la editorial, a qué se dedicaban previo a la venta de cómics, y así sigue, ¿no? Entonces, en ese momento, pues resulta interesante ver ya todo ese periplo que tienen. También aquí Jerry Siegel es creador de Spectre. Y bueno, hay un momento en el que ellos pues les va bien, ¿no? Tienen ahí su ganancia, pero vuelvo a lo mismo, de pronto ellos ven que el pastel es muy grande, quieren más tajada, Jerry Siegel y Joe Shuster quieren más tajada, y National, que después se convertiría en DC Comics, cada vez los humilla más, los trata peor, y bueno, de esto va esta historia, ¿no? Al final es interesante para quien no sepa nada de este tema de los derechos de autor de Superman, que en sí mismo es toda una historia más, pues también muy interesante, pues resulta muy atractivo, ¿no? Porque sí que nos adentra a todo este tema. Sin embargo, al llegar acá ya al final, vemos la última viñeta en donde hay un Joe Shuster caminando por las calles de Cleveland, ya con el sol al frente, en la cara, y acá hay una leyenda donde dice que ya está padre, que se siente bien, porque en 1974 se menciona que Warner tiene los derechos de DC y va a ser la película de Superman. Entonces ellos, Jerry Siegel se entera de que por los derechos de Superman se cobraron $3 millones y que a la larga por regalías estaban hablando o de ganancia directa post película de 15 millones. Entonces es donde Jerry Siegel se enfurece y redacta una carta que hace llegar a muchos medios y sobre todo mucho personal creador de cómics. Eso hace que personalidades como Neil Adams se involucre y los apoye.
y bueno, pues, logran hacer un negocio con Warner, ya que ellos estaban convirtiendo en publicidad negativa para la película. Y es en esta época, en 1975, donde se logra por fin que aparezcan los créditos de creación de Jerry Siegel y Joe Shuster. Esto no significa que ya también tengan ganancias sobre el copyright, pero ya tienen ese reconocimiento y la Warner les ofrece una pensión vitalicia de $20,000 anuales más gastos médicos. Entonces, ahí cuando logran ese convenio, es esta parte, ¿no?, donde se felicitan y están contentos. Y acá acaba así, ¿no?, un poco, y vivieron felices para siempre. Y aquí termina el cómic. No sin antes decir que también aquí en la parte de atrás del cómic trae un montón de información referente a todos los guiños y toda la documentación que ellos hicieron para contarnos esta historia, ¿no? En ese sentido, pues mucho de lo que viene atrás, aquí con códigos QR, podemos entrar a los sitios web o a algunos videos de donde ellos tomaron información para pues, documentar a ciertos personajes, ciertas zonas. Y bueno, hasta aquí el cómic y es esto, ¿no? Como decía, es interesante para alguien que no sabe absolutamente nada de este tema, le puede adentrar, ¿no? Es un libro de introducción a este tema. Sin embargo, aquí es donde para mí pues queda como corto, porque realmente no vivieron felices, ¿no? Después de todo esto, no vivieron felices para siempre. Aquí termina el cómic y le pongo una pega por eso, ¿no? Porque creo que toca un tema importante, va muy interesante. El hecho narrativo de también estas cosas así, de acuarela, es bellísimo el dibujo y te lo va narrando también un poco, pues sin rebuscar nada, ¿no? Es muy lineal y todo, o sea, está bien, ¿no? Es muy directo, muy simple, pero muy bien trabajado, ¿no? Y como decía, al final no vivieron felices para siempre, porque después, justo en 1976, el acta de derechos de actor es modificada. Se tenía contemplado antes 56 años para que se perdieran los derechos de propiedad privada y se convirtieran en dominio público. Y en esta época se suman 19 años más para dar un total de 75 años. Y bueno, a lo largo de esta época se han ido trastocando y actualmente parece que son 100 años para que un producto, una licencia intelectual, pierda los derechos y se vuelva dominio público. Esta ley en su momento fue muy impulsada por Disney, ya que estaba temiendo perder los derechos de Mickey Mouse. Y bueno, todo Disney, ¿no? Y aquí es donde también nos damos cuenta que este convenio que tuvieron Joe Shuster y Jerry Siegel en el 75 simplemente fue taparle un ojo al macho, porque no tuvieron ninguna ganancia relacionada con el copyright y por lo tanto tampoco tenían el derecho de heredar esos beneficios. Cuando se extiende esta ley, la ley de autor, pues ellos pierden también la posibilidad de reclamar los derechos del personaje. Es decir, aquí cuando uno empieza a rascar más, se da cuenta que no nada más es tener una ley que te avala de todo, sino son varias leyes, ¿no? Una que marca el derecho de propiedad de un producto. Dos, el periodo en el que tú puedes renovar esos derechos, que antes eran 28 años. Cada 28 años podías renovar. Es decir, si yo tenía pues el derecho de una propiedad que no era mía, a los 28 años esa otra parte podía reclamarme, ir a juicio y pues tener un convenio o quitarme los derechos. Después era un periodo de cada 28, pero como eran dos periodos, sería el 56 y ya lo perdías, con ese del 19 se modifica. Y bueno, aquí también los primeros 28 años, en 1976, Jerry Siegel y Joe Shuster también arman sus abogados para reclamar esos derechos. National soborna, paga mucho dinero para evitar que esa junta logre concretarse y pues la verdad que los humillan nuevamente y quedan perdidos. Para la siguiente reunión, que sería en el 94, que ellos habían hecho el convenio del 75 y con esta ley se amplía, ya no llegan los autores. Jerry Siegel muere en 1996 a la edad de 82 años y Joe Shuster
fallece en 1992 a causa de malestares cardíacos. Entonces pues ya ellos ya no llegaban, y aquí es donde se vuelve la lucha de las familias por esos derechos. Pues lamentablemente ya en el 2001, y por el 2001, nuevamente las familias se unen para reclamar los derechos, y aquí viene el primer pues, balde de agua fría. Del lado de Joe Shuster, pues estaba su sobrino reclamando esos derechos, y la junta, ¿no? la comisión, le indica que lamentablemente los que pueden reclamar algo son parientes directos. Llámese esposa, en este caso hermanos, esposa, hijos y nietos. Ya otros, el nieto del nieto, él ya no tiene derecho. Y así es como él lo excluyen de esta jugada, y bueno, sigue la lucha de la esposa de Jerry Siegel y su hija. Del lado de Joe Shuster, cuando fallece Joe Shuster, antes de todas estas demandas, se llega a un convenio con la hermana, ya que Joe Shuster dejó muchos problemas, muchas deudas, y aquí ve National una oportunidad, ¿no? La oportunidad de pagar todas las deudas, de darle una pensión vitalicia y olvidarnos del tema. Digamos que de esa manera compran a la hermana de Shuster, y ella por la presión acepta, teniendo una pensión vitalicia de $25,000, ser libre de todas las deudas que tenía con Joe Shuster, y pues un seguro de gastos médicos. Entonces hasta ahí llega los derechos de Superman del lado de Joe Shuster, y también excluyen al sobrino. El 50% del negocio ya está saldado, falta el otro 50% que es con la familia Siegel. Como decía, en el 2001 una junta, una comisión, un jurado determina que efectivamente ellas tienen derecho a gozar del copyright de Superman, pero solo en las ganancias y solo en los transacciones que se hagan dentro de Estados Unidos, no a nivel internacional. Así es como esta junta declara que en el 2001 ellas tienen derecho a ganancias por el copyright de películas y series como Smallville, que más que darle derecho a copyright de todo, National determina y cede esos derechos de esas series o de esas películas en específico. Y bueno, también desde el 75 ya se tiene el derecho, la leyenda, ¿no?, de creados por, pero pues eso no da ganancias. Y bueno, ellas logran tener ese convenio. Más adelante, en el 2008, ellas vuelven a reclamar buscando tener más beneficios por todos los productos que hay alrededor de Superman, y ahí nuevamente pues DC saca las garras y orquesta todo una exposición del abogado que estaba defendiendo a la Siegel para demostrar que pues no es un abogado honorable, y lo que ellas querían en el 2008 es lograr un poco lo que habían logrado la hermana de Siegel, una pensión vitalicia, gastos médicos, y nos olvidamos. Pero acá a veces no le conviene y mandan todo al carajo y se quedan con esos convenios del 2001. Hay que decir que en el 2013 la Corte de Apelaciones de California dictamina como ganadores y con una resolución definitiva hacia los derechos de Superman como dueños absolutos a Warner. Esto hace que se mantengan los convenios que se lograron en el 2008, que son heredados del 2001, en donde la familia Siegel tiene derechos del copyright de algunos productos a nivel nacional y nada de lo internacional. Para cerrar ya todo esto, en el 2033 se supone que es la fecha límite de los derechos de Superman, así que en esa época serán del dominio público y veremos qué pasa con este superhéroe. Así todo este periplo, toda esta parte de la que faltó en este cómic, que yo creo que es necesario para llegar a la actualidad. Pero pues nada, yo hasta aquí con este cómic, confío y ha sido de su agrado. Los invito a que se unan a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Dejen sus comentarios, compartan. Adiós.